Bueno, muchas gracias, Fernando, por sus palabras. Yo soy Magdalena Olea, periodista del Líbero. Y antes de comenzar con una entrevista que tenemos preparada para la candidata, queremos hacer pasar adelante a Evelyn Matei para que diga unas palabras iniciales. Ya. Adelante. Hola, un gusto saludarlos. Fernando, muchas gracias a todos ustedes por la invitación, por la oportunidad de conversar con ustedes. Creo que hace también conversar sobre ideas de fondo, porque lo que yo he ido aprendiendo en la vida es que hay un set de ideas que uno trata de llegar o acercarse, y al mismo tiempo muchas veces hay problemas prácticos que hacen que el primer mejor, como llamamos los economistas, el first best, no sea posible. Y entonces uno va viendo cómo va tomando decisiones, lo cual no es fácil. Al final la vida muchas veces no es blanco y negro, es una serie de tonos de grises, ¿no? Bueno, voy a partir como que Chile pudo y Chile puede, ¿no? Efectivamente logramos reducir pobreza, logramos reducir inequidad, pero llevamos una década de frustración. Y estamos agobiados por la inflación, por el desempleo, por las deudas, por la delincuencia, por la falta de esperanza, una cosa muy compleja. Y yo tenía un gráfico de cómo Chile creció en los distintos gobiernos, y en realidad fue así. Después subió de nuevo con Piñera 1 y después vino Bachelet 2. Y ahí estamos. Y también tengo una lámina de cómo el desempleo ha ido creciendo de una manera consistente. Hay un gráfico que me encantaría mostrarles que básicamente señala... Miren, hay una medida que es el coeficiente Gini, que mide la diferencia entre los que más ganan. Ah, pero qué cosa más buena. ¿Ya? ¿Y dónde? ¿Cómo lo paso? Lo están descargando. El coeficiente Gini mide la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan. Pero hay dos coeficientes Gini. Uno, que es el dinero que la gente gana por sí misma. Y dos, cómo quedan las familias después de impuestos y después de gasto de gobierno. ¿Ya? El Gini, mientras más bajo es, más equitativo es un país. Bueno, resulta que Chile no es tan distinto en ingresos autónomos de Dinamarca, de Francia, de Alemania. De verdad, no es muy distinto. La diferencia es que nosotros bajamos del 0,49 al 0,45 después de impuestos y de gasto de gobierno. 0,49 a 0,45, 0,04 décimas. En Finlandia bajan del 0,51 al 0,27, casi a la mitad. Entonces, lo que yo siempre he dicho es que el gasto de gobierno es malo. No logra nada. Lo único que logra es crear empleo. Empleo para los que están en ese momento ejerciendo el poder. Porque cuando en otros países hay alguien que necesita ayuda, les dan un subsidio, dinero. Y él verá, o ella, verá si que lo gasta en educación, si lo gasta en salud, si lo gasta en arriendo, en qué lo gasta. Pero nosotros no, le damos el plan. Y le damos el subsidio, pero solamente en energía o en agua. O le hacemos un plan para que pueda postular, ¿no es cierto?, a un subsidio de capital semilla. Pero nosotros le decimos lo que tienen que hacer. Y eso es lo menos, primero, lo menos eficiente que hay. Pero segundo, es mirar en menos a esa persona. Porque quiere decir que Papito Fisco le tiene que decir en qué le va a ayudar.
en vez de que a esa persona se le dé el dinero y se confíe en que esa persona la va a usar de la mejor forma posible. Es que yo no les puedo contar lo que yo he visto como alcaldesa. O sea, me acuerdo que estábamos haciendo una licitación y me pareció raro los resultados. Eran las luminarias. Y yo dije, qué raro. Llegaron 3 empresas y me dijeron que solo una había cumplido la parte técnica. Entonces yo les dije, uy, qué pena. Llevamos 7, 8 meses ya en esa licitación. Le dije, uy, qué pena, lo vamos a tener que hacer todo de nuevo porque si de 13 solo uno cumple, quiere decir que nosotros hicimos las cosas mal. Al día siguiente pasó lo que yo suponía que iba a pasar. Hubo una segunda empresa que también cumplía, pero que era más cara. Y yo dije, bueno, eso significó mucha gente presa. Mucha gente presa. Y les quiero decir que después nosotros hicimos una segunda licitación, por lo que nos salía cambiar la mitad de las luminarias de Providencia, por la misma plata pudimos cambiar todas las luminarias de Providencia. O sea, 50% le estaban poniendo encima los preciosos. Así que, pero acá está toda la data, está todo en el mercado público, está todo, nadie cruza nada, nadie mira. No, alguien hizo solamente en ibuprofeno y en paracetamol, si se compraba 20% más caro que el precio mínimo, que se hizo una transacción, le subieron 20, con eso ya nos ahorrábamos $3 millones al año en esos 2 remedios. Ahí nosotros creemos que nos podemos ahorrar $500 millones al año haciendo la pega. En gasto en personal, ustedes han visto cómo ha crecido, creemos que podemos cortar $520 millones y en programas mal evaluados o no prioritarios y mayor control del pago del servicio de transporte, $300 millones. Por lo tanto, son más o menos $2.000 millones anuales que podemos cortar. El Consejo Fiscal Autónomo recomienda cortar 1.500. Yo creo que se puede cortar aún más. Esto es más o menos como un 2,5 más o menos del presupuesto. En Providencia yo corté un 16. ¿Ya? Para que veamos de los volúmenes de los que estamos hablando. Cuando corté el 16, en realidad no es que haya cortado el gasto. Lo traspasé de gasto corriente a inversión. Básicamente inversión en buenos parques, en buenas luminarias, en buenas plazas, en juegos para niños, porque en Providencia la mayoría de la gente vive en departamentos y por lo tanto el tema verde les importa mucho. Ok, eso es como lo primero que hay que hacer. Lo segundo es, queremos crecer, al menos al 4. Lo primero es que tenemos $100.000 millones de inversiones esperando algún tipo de permiso. Y lo que vamos a hacer es coordinadores a nivel presidencial que empiecen a sacar adelante todo ese cuello de botella que hay en Salmónico, en todo, está todo parado. Y además, obviamente, que tendremos que entregar recursos a servicios críticos para destrabar los cuellos de botella, etc. Eso en el corto plazo. Pero en el mediano plazo tenemos que cambiar todo el sistema de pensar. Fíjense que en Noruega, el gobierno, junto con el sector privado, decidió que iban a triplicar la producción de salmones. Triplicar. Al 2050. Esa es la decisión y después empiezan a ver cómo lo hacen. Lo ven junto con las universidades, etc. Cómo lo hacen para poder hacerlo con el menor costo posible en términos medioambientales, en términos de transporte, lo optimizan. Pero no es como que allá viene un privado y le dice, oiga, tengo este plan, ya, hágame todos estos estudios, y después le dicen, no, porque se va a echar 10 arbolitos ciruelillos. Eso es lo que pasa en Chile. Se han gastado millones de dólares, 3 años en hacer los estudios, y después le dicen que no por cualquier cosa. Los ciruelillos es un árbol muy lindo, pero en realidad uno puede, si uno corta 5, puede plantar 500 al lado. No es como para parar un proyecto. Entonces, en los proyectos hoy día no se ve cuál es el beneficio. No se ve. O sea, uno puede tener un proyecto espectacular que descarboniza, o lo que quieran, y porque se echó 5 arbolitos, se lo pagan.
Entonces hay que cambiar totalmente el concepto. Eso en el mediano plazo. Primero entonces, permisos. Segundo, impuestos. Perdón, pero 27% es una locura. Nosotros queremos bajar al 23% en el primer año. Y ojalá llegar a 18% a lo largo de 10 años, en la medida que haya espacio porque esto significa menor recaudación, obviamente. Entonces, al principio, probablemente la menor recaudación habría que eliminar exenciones, eso más o menos 0,3 puntos del PIB, porque cada punto que uno baja es más o menos 0,1 punto del PIB neto. ¿Ya? Y también hay un impuesto a las apuestas online que podría recaudar 300, 400 millones de dólares, etcétera, pero creemos que esto es, perdón, es a 23, sí, claro, ahí está en amarillo. Creemos que es absolutamente. Y una vez que hayamos solucionado los permisos rápido, y ahí estoy pensando básicamente en personas que hayan sido gerentes de algo, que hayan sido, y que ya tengan 65 años, que tengan arreglada la vida, que no necesitan un sueldo, y que se vayan a trabajar desde la presidencia para sacar los permisos adelante. En eso estoy pensando. Y la verdad es que hay gente súper talentosa que está dispuesta a trabajar casi gratis por Chile. Pero una vez que tengamos eso, la inversión pero va a volar. Si aquí hay cobre, tierras raras, energía renovable, litio, podemos ser potencia agroalimentaria, corredor bioceánico, data center, desalación. Miren, proyectos hay cualquier cantidad. Y plata también, si lo que necesitamos es estabilidad. Y básicamente, ya. Así que en economía, eso es. Ahora vengo a un tema que es más polémico. Y que tiene que ver con la seguridad. Nosotros tenemos todos esos grupos criminales que están trabajando en Chile. Están detectados ya. Y ellos se dedican a todas estas cosas. Tráfico de personas, sicariato, tráfico de drogas, tráfico de armamento, robo de madera, salmones, lavado de... Una cosa increíble. Y la gente lo vive como delincuencia. Pero no es delincuencia. Esto es crimen organizado. ¿Por qué? Porque operan desde las cárceles y su misión es controlar territorio y controlar el gobierno. Ellos amenazan o compran. Pero pueden amenazar o comprar a un fiscal, a un juez, a policía, hemos visto ahora miembros del ejército, miembros de la aduana, o sea, de verdad, este es el peor peligro que enfrentamos como país. Porque una vez que ellos logran penetrar las instituciones, uno no los saca más. Ellos lo que buscan es plata y poder. Entonces, y yo creo que en Chile estamos muy cerca del punto de no retorno. Nadie lo quiere reconocer. Pues yo lo vengo diciendo hace harto rato. Y cuando dije que hace un año atrás que esto podía estar en la política, ¡oh! Y todo el mundo, porque que diga cuáles son, quiénes son. Si es obvio que esto está pasando en todas partes. Ahora, ¿por qué digo que esto es más polémico? Porque aquí hay un trade-off entre más seguridad y menos libertades. Y eso a ustedes como grupo, obviamente que les importa, a todos nos importa. Pero cuando yo digo, por ejemplo, que nosotros debiéramos tener el sistema que tienen en Singapur, que son básicamente redes de cámaras inteligentes que van siguiendo una a otra, y entonces uno dice, bueno, ok, hubo un crimen y alguien se acuerda que vio un auto amarillo y los últimos dos números eran 5-7. Estas cosas, estamos hablando de 140.000 cámaras con reconocimiento facial, con todas estas características, una cuestión que cuesta 2.500 millones de dólares. O sea, de verdad importante. Pero uno mete y le dicen todos los autos amarillos y las patentes que tenían, y uno ligerito puede identificar cuál era el que tenía 5-7 en los últimos, y además uno sabe dónde está. De eso estamos hablando.
Y yo sé que esto es intrusivo, súper intrusivo, pero al final nosotros tenemos que decidir si estamos dispuestos a esto o estamos dispuestos más bien a que el crimen organizado después haga esto y mucho más. Y por eso es que yo digo que cuando nosotros hablamos de principios, es muy importante hablar de principios, pero muchas veces que cuando uno mete las decisiones concretas que tiene que tomar, ya empiezan a ser más complejas las decisiones. No es blanco y negro, son grises. Y eso es lo que nosotros creemos que hay que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted tiene escáner en un puerto, ¿qué cuesta decirle al señor que decide cuál es el container que van a escanear? Que cuando pase el container 66, justo se levanta al baño. No cuesta nada. Por eso que yo creo que muchas de estas decisiones las tiene que tomar un algoritmo, un machine learning, algo que vaya viendo cuáles son los escáneres, los containers que se van a escanear y cuál, en fin. Porque desgraciadamente el punto más débil que tenemos en la lucha contra el crimen son las personas. Yo he hablado con muchas personas que son, por ejemplo, gendarmes o líderes de gendarmes, y ellos me cuentan que cuando van a buscar su auto en la noche, está la foto de su hijo o de su hija con el uniforme puesto en el jardín infantil, puesto en su vidrio. Y si usted fuera gendarme y le pusieran la foto de su hijo, ¿usted miraría para el techo cuando entran las pelotas llenas de droga o no miraría para el techo? Entonces, esas son las cosas a las que nos vamos a enfrentar. Yo ahora no voy a seguir con yo tenía una exposición en qué nos gastaríamos la plata, cuáles serían los temas, pero creo que es mucho más entretenido ahora empezar una conversación donde puedan haber preguntas. La presentación es pública, no tengo ningún problema que se la queden, que la vean, que la analicen. Pero lo que yo les quería señalar es que para mí el tema, ¿no es cierto?, de cortar esta maraña que tenemos de permisos, cortar estos impuestos excesivos que tenemos que nos tienen totalmente atormentados en materia de crecimiento, cortar gasto que es inútil, que es muchas veces realmente mal gasto. Y también, si para nosotros es un objetivo, y para mí por lo menos sí es un objetivo, ayudar a las personas que lo están pasando mal y que no llegan a fin de mes, creo que es mucho más lógico mandarles un cheque a fin de mes que el subsidio acá y el subsidio allá, y que sí que y cientos de personas para ver si es que efectivamente esa cuestión, la verdad, es que no le ayuda a la familia. Las familias chilenas lo están pasando muy mal. Les cuesta mucho llegar a fin de mes. Y todas estas ayuditas, al final, es plata que se queda metida y pescada en el Estado en vez de llegarle como una ayuda directa a ellos. Eso es. Si les parece... Bien, muchas gracias. Ahora nos vamos a sentar para iniciar formalmente la conversación. ¿Si quiere agua? Sí, yo me sigo, gracias. Bien. Muchas gracias, candidata, por sus palabras. No sé si me escuchan. Acá me lo tienen que prender para que pueda funcionar. ¿No? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Te quedó poco. Vamos a ir al tiro, a entrar en materia, que son los temas que usted nos expone, ¿no? De seguridad y de economía, por supuesto. Pero antes hay un tema que no puedo dejar de preguntarle. Ayer fueron las primarias. Vimos el triunfo de Janet Jara con más del 60% de los votos, ¿no? Y además se suma a la última encuesta CADEM, en la que el escenario no es bueno para usted. Usted va a tercera, está detrás de José Antonio Kast, detrás de la Janet Jara. Luego vendría usted empatado con Parisi, ¿no? ¿Cómo visualiza usted el escenario? ¿De qué modo esto le cambia el escenario de su campaña finalmente? ¿Y cómo se para usted y se posiciona hoy día frente a esta situación? En primer lugar,
Las encuestas cambian todo el tiempo. Y hay encuestas además para todos los gustos. Y hay encuestas en que usted le pregunta quién le gustaría. Y es básicamente de recordación. Y hay otras encuestas en que le preguntan, entre todos estos nombres, ¿por cuál votaría? Y generalmente los resultados son muy distintos. Nosotros tenemos encuestas en que los resultados son súper distintos. Y yo estoy además... ¿Ahora encuestas actuales? Sí, sí. ¿Ya? Y por lo tanto yo estoy súper tranquila, yo estoy segura que voy a ganar, que voy a pasar a la segunda vuelta y que vamos a ganar y que vamos a llegar a la moneda. Así que no tengo demasiada preocupación. ¿Pero esto, lo de Janet Jara, cambia de algún modo su mensaje, su puesta en escena? No, nada, su no mirada? cambia nada porque lo que nosotros estamos mirando desde un principio es esto. ¿Cómo llegamos con estas propuestas que a mí son las que me convencen, que son las que a mí me tienen en carrera, que son por las cuales me he jugado toda mi vida? ¿Cómo llegamos y le explicamos eso a las chilenas y a los chilenos? Y por lo tanto, el hecho de quién es el adversario o no es adversario, para mí no cambia demasiado. ¿No? Y el tema, por ejemplo, del centro político o los votos huérfanos que quedaron de Carolina Toá y del centro, ¿usted va a ir a por ellos de alguna manera? Me pasa que hace mucho rato que yo no siento mucho que estemos en una carrera de izquierda, de derecha y de centro. Yo creo que eso cambió hace bastante tiempo atrás, y creo que tiene mucho más que ver con empatizar, con que la gente sienta, me entiende, tiene propuestas buenas, se va a preocupar de mí si que es presidente. Y en ese sentido creo que es mucho más importante el mensaje y cómo uno le da que estar buscando centros no creo mucho en eso. Ya, pero me tampoco a los votos huérfanos en general que quedaron tras sí, el resultado de ayer, porque sí, hay muchos que quedaron disconformes con la elección de Janet Jara, digamos, me refiero al centro, la centroizquierda, o el oficialismo más bien. Sí, pero el voto más importante es la señora Juanita, como decía el presidente Lago. La señora Juanita, que vive, no sé, en Vero y Reserva, que vive en Maipú, que le está costando mucho llegar a fin de mes, que no encuentra trabajo su hijo, estudió, fue a la universidad, no encuentra pega, que no se atreven a dejar su casa sola por la delincuencia, que no se atreven a salir después de las 6 de la tarde fuera de su casa. Y yo creo que ese es un voto mucho menos ideologizado y mucho menos politizado, mucho más práctico. Ya, o sea, el escenario de ayer, con la encuesta y con el escenario de las primarias, no cambia el juego, entre comillas, para usted en el fondo y en su campaña. Para mí no. Además que al final fue muy poquita gente a votar también. Sí, fue una muy baja participación. Sí. Ahora, ¿el escenario es o no es? Yo creo que lo que más llama la atención es de verdad la baja participación. Lo que uno tiene que entender es que las chilenas y los chilenos están muy alejados de la política y no le creen nada a nadie. Eso es lo que uno tiene que tratar de entender bien y ver cómo lograr llegar en ese sentido. Ya. Ahora, el escenario usted lo visualiza, porque hoy día el fondo parte de una nueva etapa, ¿no? Dejando las presidencias, o sea, las primarias de lado. ¿Usted el escenario para usted en su campaña lo visualiza más o menos complicado? Porque algunos analistas han sostenido que en una pugna anticomunista, que como el caso de Janet Jara, digamos, en la derecha se beneficiaría mucho más José Antonio Kast en este caso. ¿Usted lo ve así, de ese mismo modo? Yo tengo la impresión que ella se va a alejar harto del Partido Comunista, que ya lo hizo, de hecho. Yo de verdad no lo veo como una lucha ideológica, para nada. Cada uno lo ve como lo quiere ver o como lo puede ver, digamos, pero yo tengo la impresión que estamos operando con lógicas como de los años 90. Yeah.
No lo ve como Y una a mí lucha lo que me común. importa finalmente es cómo vamos a darle una solución en materia de seguridad ciudadana y cómo vamos a lograrle dar empleo al hijo de la señora Juanita, que estudió, que se sacó la mugre y que no encuentra empleo. Y me parece que nosotros tenemos que ver cómo vamos a darle una salud más digna a las personas que están enfermas y que además de la pena de la enfermedad, que ya genera mucha tensión, obviamente, y sufrimiento, y a veces dolores, etcétera, y ocasiona tener que hacer todas las cosas distintas en la familia. Imagínate que se enferma una mamá, quién se hace cargo de los niños, quién se hace cargo de los adultos mayores, y fuera de ese dolor de que tener que ajustarse todo, no lo atienden o lo atienden mal y le postergan la... Esos son los temas que yo creo que a la gente le importan. O sea, yo creo que toda esta clave tan política, los chilenos están en otra. Ya, pero se ha hablado de todos modos de un cambio en su campaña, apuntando hacia las mujeres, la vimos ayer, ¿no? Bueno, Mujeres es que detrás, eso para redes mí... sociales, gente joven. No, es que eso para mí es importantísimo. ¿Ya? Eso para mí es muy importante porque en realidad yo siempre fui una mujer, o sea, uno mira todas las primeras fotos y siempre rodeada de hombres. A mí me costó, yo estudié economía en la Católica, entré con uno de los mejores puntajes y salí como la mejor egresada de mi promoción, pero me tomó como 6 años para que de verdad la gente entendiera que yo sabía de economía. Muchos creían que mi marido me soplaba, ¿no? Y hemos visto una y otra vez que a las mujeres las pasan a llevar en los ascensos, a las mujeres no las nombran de gerenta, a las mujeres, yo siempre me acuerdo, nosotros éramos, en mi curso éramos más o menos mitad hombres y mitad mujeres. Y los mejores hombres, los mejores alumnos, los mejores, llegaron rápidamente a ser gerentes. Y las mujeres llegaron rápidamente a ser asistentes del gerente. Así es. Entonces me pasa que he visto cómo las mujeres, me acuerdo que nosotros ayudamos a financiar un estudio, se llama Estudio Longitudinal de la Primera Infancia. Entonces nos pidieron que nosotros en el Ministerio del Trabajo lo podíamos ayudar a financiar. Y le dijimos, sí, perfecto, pero por favor hagan una serie de preguntas a las cuidadoras, mamás, abuelas, etc. ¿Quién limpia? ¿Quién barre? ¿Quién cocina? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién lava los platos? ¿Quién sirve la mesa? ¿Quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién va a las reuniones del colegio? ¿Quién los lleva al cumpleaños? Todas esas preguntas. Me acuerdo que los hombres tenían un 7% más o menos que ayudaban a sacar la basura. Y como un 12% o algo así, puede que esté equivocada, pero eran más o menos las órdenes de magnitud que ayudaban en las finanzas del hogar. Todo el resto, la mujer. Yeah. Entonces la mujer tiene que cuidar a los hijos. En realidad, cuidados de los hijos, del marido enfermo, de la suegra enferma, de todo. Además, llevar toda la casa. Y además trabajar afuera. Y además le pagan pero. Entonces realmente hay un problema con las mujeres que es muy grave en Chile y ese ha sido para mí un tema muy importante. Y bueno, me parece que vamos a ser solamente 2 mujeres candidatas y para mí el tema de la mujer es de verdad muy importante porque ha habido un retroceso de lo que tuvimos hace 15 años atrás. Ahí va a estar puesto el foco de su campaña entonces. Muy fuerte. Ok. Se ha hablado mucho de la posibilidad de esta segunda vuelta germano-alemana, lo que decía el analista Pepe Out, ¿no? Que sería entre usted y José Antonio Kast, y especialmente esto luego de las primarias de ayer, porque usted lo decía, fueron muy poco convocantes, o sea, esta idea toma fuerza, esto de que vayan 2 candidatos a la segunda vuelta de derecha. Usted, sabemos que ya se ha referido a este tema anteriormente, pero la pregunta que tengo para usted es si esto ocurre, ¿sería matar? ¿Sería en el fondo una guerra fratricida entre hermanos? Entre comillas, digamos. Yo creo que uno nunca gana una campaña cuando uno sale a matar. ¿Ya? Yo creo que
uno gana en la medida que es capaz de mostrar un mejor futuro y de que uno puede hacer un buen trabajo. Yo no creo en las campañas negativas. No van a salir a matar entonces, ni aunque ese escenario tuviese al No es mi borde de la estilo. puerta. Ok. Y acoge entonces el llamado de José Antonio Kast, que le hizo hoy día mismo, de no atacarse entre ustedes porque el adversario... Perdón, pero eso lo vengo no está al pidiendo lado, yo no hace está al como frente. 4 meses, po. Sí, pero usted... O sea- hoy día, sí, pero hoy día usted dijo que Kaiser era más respetuoso de las mujeres que Kast, por ejemplo. A ver. En una entrevista. Es súper importante no pescar frases fuera de contexto. Estábamos hablando de la píldora anticonceptiva. Ese era el tema. Estábamos hablando de que era increíble, a mi juicio, que hoy día exigieran licencia médica para poder comprar la píldora anticonceptiva. Una cuestión que ya tiene, ¿cuántos? 50 y tantos, no, 60 años en el mercado, y ahora están pidiendo licencia. Y lo que yo dije es que en ese sentido de la píldora, Kaiser era más liberal que Kast. Entonces, me pasa que encuentro increíble cómo todo se saca de contexto y cómo te atacan y te sacan una frase totalmente fuera de contexto, te la transforman, te hacen una caricatura y después le pegan a la caricatura que ellos mismos crearon. O sea, la pelea no es con José Antonio Kast. Yo estaba hablando de la píldora anticonceptiva, punto. O sea, ¿qué tanto? No, me refiero en general al escenario, a su A ver. adversario político. ¿Me han visto peleando con él? ¿De verdad me han visto peleando con él? ¿Me han visto atacándolo? ¿De qué estamos hablando por la cresta? ¿Hasta cuándo? Pero además, todo lo que yo digo, lo pescan, lo sacan, lo analizan, le cortan y después me salen a pegar de un lado y del otro. ¿Han visto? Evelyn, y en un eventual gobierno suyo, ¿usted estaría dispuesta entonces a hacer un gobierno de unidad desde amarillo, desde el centro? Déjame decirte lo siguiente. Yo aprendí mucho como alcaldesa. Nosotros, por ejemplo, decidimos que si ya teníamos colegio, lo lógico es que los niños aprendieran a leer, ¿no? Porque se supone que para eso son los colegios. El cuchillo es para cortar. El colegio es para que el niño aprenda a leer, por lo menos. Y tenemos muchos niños que en segundo medio todavía no entienden lo que leen. Entonces decidimos y empezamos a mirar distintos métodos hasta que finalmente uno funcionó. Uno funcionó y además el costo que tenía era razonable. Y logramos que nuestros colegios llegaran a los 300 puntos en el CIMSE de cuarto básico. ¿Eso es de izquierda o de derecha? ¿Es de izquierda o de derecha que los niños aprendan a leer? ¿Es de izquierda o de derecha que los guardias municipales lleguen en 2 minutos y medio cuando alguien aprieta el botón de pánico? ¿Es de izquierda o de derecha tratar bien a una persona que está enferma con una sonrisa y tratar además de que tome la hora por teléfono y no que tenga que ir a las 5 de la mañana cuando está enfermo? Yo como alcaldesa entendí que si, por ejemplo, nosotros íbamos a preocuparnos de todos los árboles que se podían caer, porque hicimos un catastro árbol por árbol, porque se nos están cayendo, y porque cada vez que hay un ventarrón, se caen los árboles sobre el tendido eléctrico, cae el tendido eléctrico, caen los postes, y están después 5 días sin luminaria. ¿Es de izquierda o de derecha? ¿O es hacerse simplemente las cosas bien? Te quiero decir que la inmensa mayoría de las decisiones que tomábamos en Providencia eran aprobadas por la unanimidad en el Consejo Municipal. Y teníamos un comunista, teníamos un republicano, teníamos 4 de centro izquierda y 4 de centro derecha. Porque la verdad es que lo que yo he ido aprendiendo es que las cosas se hacen o no se hacen bien o se hacen mal.
Y esto de andar poniéndole ideología a todo, al final lo único que sirve es para que nos peleemos, cuando en realidad los problemas que están viviendo los chilenos son re prácticos. Así que toda la persona de buena voluntad que quiera cooperar en un buen gobierno que les permita a la gente tener mayor seguridad ciudadana, controlar la inmigración ilegal, dar más empleo, dar mejor atención de salud, todo el que quiera colaborar, bienvenido. No le va a cerrar la puerta a nadie. No, nunca lo he hecho, nunca lo he hecho. Bien. De hecho, muchas veces me encuentro con gente que era de la Concertación. Y yo siempre me pregunto, ¿yo era muy fregada como diputada y senadora? Y lo que siempre me decían, mira, eras exigente y eras dura, pero nunca te opusiste a algo nunca sentí que te hubieras opuesto porque yo era de otra coalición. Yo siento que cuando uno jura, yo soy creyente, cuando uno jura ante Dios o cuando uno promete ante la Constitución, en un cargo público, uno tiene que honrarlo. Y uno lo que tiene que honrar es que va a hacer aquello que uno cree, y uno se puede equivocar, obviamente, aquello que uno cree que es lo mejor para el país. Esa si José Antonio Kast eventualmente tuviese una buena propuesta que pudiese aportar al país, usted también estaría dispuesto a colaborar con él en el futuro gobierno. De todos, perfecto. ¿Y usted, candidata, le cree a Janet Jara cuando dice que va a ser la candidata de toda la centroizquierda, que se va a apartar de cierta manera de apartándose, digo yo, de cierta manera de su militancia comunista, lo mismo que usted decía, ¿no? Y que uno de sus principales focos va a ser justamente el crecimiento económico? Yo no tengo por qué no creerle. Ahora hay que ver cuáles son las propuestas, ¿no? Porque al final son las propuestas las que mandan. Y esas no las conocemos aún. Sí. Pero yo no puedo partir de la base de creer o de no creer. Yo en realidad estoy formada como economista y veo las propuestas y digo, estas funcionan o estas no funcionan. Bien. Vamos a lo económico. Usted, yo sé que nombró a su equipo económico integrado por 40 personas, ¿no? Los expresidentes del Banco Central, Rodrigo Vergara, Vittorio Corvo, 4 ministros del presidente Piñera, en fin. Pero en el fondo, en líneas generales, yo creo que todos los que estamos acá queremos saber cómo va a ser el gobierno de Evelyn Matei, un posible gobierno suyo en términos económicos, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus principales lineamientos y sus propuestas de crecimiento económico para impulsar a Chile? Algo nos adelantó recién, pero sí. En grandes rasgos. Bueno, un poco lo que les dije, ¿no? Permitir la creatividad que tiene el sector privado y no ponerle 10.000 trabas. Segundo, tener tasas de impuestos que sean competitivas a nivel internacional. 3, que el gasto de gobierno de verdad sea muy cuidado y vaya directamente a los que más lo necesitan. Yo creo muy fuertemente en que una mayor equidad trae mayor cohesión social. Y la verdad es que los datos demuestran que aquellos países que realmente se han preocupado de una mayor equidad en los países, de que nadie se les quede atrás, etcétera, en general también tienen mucho menores tasas de delincuencia, de rabia. O sea, son países en los cuales se vive mucho mejor, ¿no? Así que efectivamente el tema de que el gasto vaya directamente a las familias que más lo necesitan, que no se gaste un peso en cosas que no son, o sea, todo este tema de las fundaciones, de contratar amigos, de contratar parientes, de contratar gente que no se necesita, 100.000 nuevos funcionarios en los 4 últimos años. Perdón, pero eso es corrupción, eso es corrupción. Porque el hijo de la señora Juanita, que estudió y que se sacó la mugre por estudiar ingeniería o cualquier otra cosa que haya estudiado, y que ve que, claro, los otros consiguen pega porque están en un partido o porque eran amigos de, y mientras tanto a lo mejor
él era mejor alumno y no consigue nada, si es que eso es la falta de mérito, la falta de cuidado por darle a cada uno lo que se ha ido ganando con su esfuerzo, eso es algo muy violento, muy duro. Ahora, para que todas estas propuestas que usted nos menciona, ¿no? Y lo mismo que nos expuso acá, en el fondo puedan ver la luz, se requiere mayoría parlamentaria también, que es un tema. No todas, ¿no? En muchos casos, nosotros lo que estamos mirando, por ejemplo, en todo lo que es permisología, ¿Ya? es todo lo que se puede cambiar por decreto. Como mi ley, Obvio. como una ley ómnibus. Ni siquiera con la ley ómnibus. Hay muchas cosas que se pueden derogar por decreto. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, hay una cantidad de guías y más guías y más guías que se suponía que eran guías, lo que dice la palabra guía, pero que se han ido transformando en obligaciones. Y además muchas veces tú ya tienes un proyecto ingresado y te sale una nueva guía y entonces te piden que te adaptes a la nueva guía que no existía cuando tú ingresaste al proyecto. Entonces, y muchas de esas cosas se pueden cambiar por decreto. Hay otras cosas que básicamente lo que uno tiene que tener son buenos funcionarios. Y por eso que yo siempre le he dicho a todo el mundo que si quieren ser seremi o algo, empiecen a estudiar, porque van a tener que someterse a un test. Ahora, Se tiene que acabar esto de que se nombra seremi al amigo del jefe del partido regional. Si ya no más, si no más. Si eso es corrupción. y lo de los decretos usted lo tiene... Estamos mirando uno por uno todos los decretos. Ya. Y en el fondo, los primeros 30 días de gobierno hoy día se han dicho que son clave. O sea, vimos el ejemplo de Milei en Argentina, de Trump en Estados Unidos. ¿Usted haría algo de ese No estilo? los primeros 30 días, la primera noche. La primera noche. Bien. Ya, y eso, están mirando para hacer... ¿Nos puede adelantar alguno de Nosotros tenemos efectivamente ya identificado muchos decretos que hay que derogar. Ya, están haciendo la lista en el fondo. Bien. Sobre la mayoría parlamentaria, quiero volver a hacer eso porque también es muy relevante, ¿no? O sea, en el fondo, acá estamos en juego la elección presidencial, pero por supuesto que la parlamentaria va a ser extremadamente importante. Y ayer Janet Jara, ante su triunfo, habló de la necesidad de hacer, para la izquierda, una sola lista parlamentaria única. Eso es muy relevante porque en el fondo dejan desventaja a la derecha, que irían hasta el momento en 2 listas por separado, ¿no? 2 o 3. Entonces, ¿cómo lo ve ahí usted el escenario? ¿Qué tan difícil es? Y si usted estaría dispuesta a eventualmente volver a repensar e ir en una sola lista también. A ver, pero si lo vengo diciendo hace 5 meses. Pero ¿cómo hace 5 meses se hace para realmente lograrlo, siendo que el escenario de la izquierda podría cambiar, ¿no? Con lo que dijo Janet Jara ayer. No, pero y aunque no cambiara, si era lo más lógico. Y lo pedí el año pasado también en las gobernaciones y en los alcaldes. Lo pedí ¿cuántas veces? O sea, ese es su principal deseo, dice usted, y no se ha podido cumplir. Ya. Pedí primarias hasta que me dio puntada. O sea... Pero no se ve hasta el momento que ese escenario pueda cambiar, en el fondo. Nadie sabe todavía. Falta tiempo. Ya. Falta tiempo. ¿Ve una posibilidad de que pueda ocurrir? Yo siempre soy optimista. Y que a tiempo todavía, y yo creo que en realidad siempre tenemos que nosotros poner a Chile primero. Bien. Sobre las propuestas económicas en específico, usted nos habló recién de duplicar el crecimiento del país para llegar a un 4% anual. ¿Es posible eso realmente, candidata? ¿Es realista eso realmente con un país que está endeudado y que tiene una deuda pública cercana al 43%? Totalmente posible. 45% es un límite razonable. Nosotros no lo hemos llegado. Si nosotros tomamos todas estas medidas rápido, no vamos a llegar al 45% del límite prudencial,
y creo que Chile efectivamente tiene grandes posibilidades. Estamos pensando llegar al 4% a fin, obviamente, del periodo. Eso no pasa de un año a otro. Claro. Pero si nosotros pensamos que se calcula que todo el tema de la permisología en este momento nos está retrasando un 0.6 punto del PIB, 0.6% del PIB, entonces quiere decir que ya tenemos 2/3, o sea, ya estamos con 2 y 2/3, digamos, que está así cerquita del 3. Así que sí, yo creo que se puede, absolutamente. Ya, es posible, es realista. Y el tema de la permisología que usted menciona es muy importante, también habló de burocracia estatal finalmente. Y quiero preguntarle en específico qué propone al respecto, y se lo pregunto también porque Jorge Welch, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, de la ACET, escribió una columna este fin de semana en el Mercurio, una carta, perdón, y él hablaba de que la permisología era un impuesto invisible, que afectaba a las pymes. Se calcula que bajar en 1/3 el tiempo de los permisos sería equivalente a bajar 3 puntos del impuesto de primera categoría. Claro. Así de grave, es. O sea, asfixia a las pymes, se cobra en tiempo, en incertidumbre, en frustración, a la espera, decía él, de una patente que y no mucho llega. dinero además, pues. Mucho dinero invertido. ¿Qué medidas concretas planea usted en ese sentido, candidata, para terminar con esto, con esta situación? Y me refiero en específico al tema de la permisología. Bueno, lo que señalaba, que era básicamente tener gente, por ejemplo, especialista en minería, otros especialistas en energía, otros especialistas, por ejemplo, en acuicultura, otros especialistas en, por ejemplo, línea de transmisión, otros especialistas en desalación de agua. Y eso trabajando desde la moneda, chicoteando a cada ministerio y a cada servicio para destrabar y viendo además al mismo tiempo si hay algún servicio, por ejemplo la DGA, la Dirección General de Agua, ellos tienen un problema serio de falta de personas que tengan los conocimientos. Entonces probablemente uno tenga que contratar durante 6 meses, 1 año, etcétera, los servicios, ¿no es cierto?, de personas especializadas que permitan destrabar ese cuello de botellos que hay. Así que sí, es básicamente un conjunto de ir alivianando mediante corte de decretos supremos, de circulares, de reglamentos, etcétera, y por otro lado tener gente idónea. Tercero, tener la cantidad de gente que se requiere. Y cuarto, tener un chicote desde la Presidencia de la República destrabando todo eso. Eso en el corto plazo. En el mediano plazo ya se necesita un cambio en las reglas del juego y eso sí requiere mayoría parlamentaria. Ya, ¿Y digitalización? ¿Ha visto algo en ese sentido? No, pero es que todo tiene que ser digitalizado. O sea, partimos de la base de eso. Ya. De hecho, hay una agenda digital de gobierno que nosotros estuvimos implementando en la municipalidad y la digitalización hay que tomarla con mucho cuidado porque muchas veces lo que hacen es que se sigue haciendo lo mismo que se hacía en papeles pero ahora digital. Eso no sirve. Lo primero que nosotros veíamos era decíamos, a ver, va para allá y lo ve un abogado y después va para allá y lo ve otro abogado. Entonces, claro, este dice A y este dice M. Entonces le manda el memo de que yo digo M y tú dices A. Y va el memo y vuelve el memo. Y uno dice, a ver, ¿pero por qué tienen que haber 2 abogados? Uno se hace cargo. Uno tiene la responsabilidad. Uno, porque cuando hay 2, nadie se hace responsable. Entonces, cuando uno quiere digitalizar, es el momento no solamente de digitalizar, es el momento de limpiar los procesos. Uno tiene que pensar como ingeniero en el proceso completo. Y eso es lo que generalmente no se hace. Generalmente cuando uno tiene una agenda de digitalización, lo único que hace es que en vez de papeles manda un correo. Pero los trámites siguen igual para allá, para acá, que el ping-pong, que uno dice esto, después dice el otro. Y tú le dices, bueno, pero ¿y qué pasó con eso? Ah, no, si yo le mandé el memo. ¿Pero cómo que le mandaste el memo? ¿Te contestó? No me ha contestado. ¿Hace cuánto? Hace un mes. ¿Pero no lo llamaste?
no se juntaron, no resolvieron, no, es que yo le mandé el memo. Ya. Porque eso es lo que pasa en la práctica. Que la gente dice, yo mandé el memo, ya está fuera de mi área de competencia, al otro no le interesó, no lo leyó, tenía otra cosa, y ahí se quedó el memo. Entonces, por eso que yo siento, digamos, que no es solamente digitalizar, Ya. es de verdad limpiar, tener tener quiénes son los responsables, cómo se cobra esa responsabilidad, qué se hace cuando no se pronuncian a tiempo, o sea, tenemos que hacer algo más que digitalizar. Más de fondo, dice usted. Sí. ¿Y planea usted o no eliminar ministerios? Yo sé que en su programa habla de reducir asesores, pero ¿cuántos? ¿Quiénes? ¿Qué Mira, está pensando ahí? yo siempre me enfoco que los próximos 4 años van a ser años en que va a haber que hacer mucho y en poco tiempo. Entonces uno cuando tiene 4 años nomás, y hay muchas tareas muy graves, uno tiene que focalizar en qué se va a concentrar. Cualquier eliminación de ministerio va a ser aquí una pelea de 3-4 años legislativa. Van a estar todos los funcionarios en contra, qué sé yo. Yo estuve 21 años en el Parlamento. ¿21? Sí. Y estuve siempre en la ley de presupuesto. La forma más fácil de reducir es por la vía de la ley de presupuesto. Ya. Esa es la forma más fácil, más rápida. Obviamente que sería muy bueno eliminar ministerios. Tú me dices, es la primera prioridad en un próximo gobierno que va a enfrentar problemas de seguridad terribles, problemas de crimen organizado terrible, problemas de que vamos a tener que tener inteligencia financiera, cuidar la frontera, reducir impuestos, reducir permisología. Tú me dices, en toda esa maraña, sí es posible que uno sea bueno mandar el proyecto de ley, pero de verdad la forma más fácil de reducir es por la plata. Yeah. Es la forma más fácil y más rápida. Y respecto, Evelyn, a la reforma tributaria, usted ahora también lo abordó, contempla una rebaja gradual del impuesto corporativo, que baje del 27... No gradual, 27 a 23 al tiro. Al tiro. Y del 27 al 18 de año también. Pero eso es para llegar a 18. Exacto. En 10 años. Lo que pasa es que si uno está mirando, por ejemplo, países como Irlanda, entonces ya deberíamos estar hablando más bien del 18 y no 23, ¿no? Y pucha que le ha ido bien a Irlanda. O sea, entonces, pero es de un viaje de 27 a 23 y es harto. ¿Y usted cree que habrá piso político para lograr todo eso? También habla de un sistema tributario reintegrado, en fin. Bueno, esas son las cosas que uno tiene que... El desafío. Claro. Esas son las cosas a las que tiene que apostar. Pero eso es clave para volver a crecer. Clave. Okay. Pero no solamente eso, es también la invariabilidad. Yo no lo toqué porque era por falta de tiempo, pero es también la invariabilidad tributaria. Hay proyectos en que se demoran entre hacer el proyecto, invertir, empezar a producir, recuperar el capital, son muchos años. Y nosotros que tenemos un récord de que casi cada gobierno hace una reforma tributaria, ustedes comprenderán que también tener una especie de DL600 para capitales chilenos y extranjeros en proyectos de más largo plazo es súper clave también. La estabilidad en la regla de juego es muy importante. Así es. Ha existido bastante polémica por su propuesta de reducir al mínimo TVN, ¿no? Que lo dijo en el último seminario que tuvo. Además, usted mencionó que hay varias otras empresas que vienen en declive. Y por eso le quiero preguntar yo, candidata, porque efectivamente hay varias otras compañías estatales en Chile que están en declive, que tienen pérdidas mayores que TVN. De hecho, Metro, por ejemplo, que creo que es la primera. TVN, si no me equivoco, es la número 3 o 4 con las mayores pérdidas. Entonces, ¿se está pensando en reducir también otras compañías estatales?
El problema de televisión nacional es un problema en realidad mundial, ¿no? Hay un tema con la televisión que está sujeta hoy día a una competencia que no existía cuando se formó, con las redes sociales, con las plataformas, con radios digitales, con YouTube, con todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando Televisión Nacional era como la forma de que la gente podía enterarse de lo que estaba sucediendo, ha cambiado mucho el entorno, ha cambiado la tecnología. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué es lo importante en Televisión Nacional? Y hay cosas que son muy importantes. El archivo es valiosísimo, obviamente. Quizás muchas señales pueden ser. Uno también perfectamente podría decir, mire, Televisión Nacional, por ejemplo, va a licitar, no sé, series infantiles que les ayuden a aprender jugando, no sé. Uno podría pensar en muchas cosas. Hay programas que son de utilidad pública, que son muy populares y que se financian y que hay que mantenerlos, ¿no? Pero cuando estoy hablando de Televisión Nacional, básicamente lo que estamos hablando es que es una industria que está igual que los diarios. Los diarios hoy día, los periódicos, no son tanto los que se imprimen en papel, son industrias que por la tecnología están en cambio. Así que no es tan fácil extrapolarlo a todos los demás. Y en todos los demás también hay que ver si hay competencia, si no hay competencia, si juegan un rol. Yo no podría en este minuto estar hablando de todas las otras industrias sin haberlas estudiado en detalle, cosa que no he hecho. Ok. Sobre Codelco, usted acaba de tuitear antes de iniciar esta conversación, criticando en el fondo el acuerdo de Codelco con Sokimich, ¿no? Usted dice no debió realizarse. Hace como 2 meses atrás subí un tuit que lo que decía es algo así como que le estoy pidiendo voy a pedir toda la información posible sobre el trato entre Codelco y Sokimich. Lo único que dije era que iba a pedir información. Salió la vocera, el ministro, la ministra, todo el directorio de Codelco. Hubo un escándalo y yo lo único que había dicho es que le iba a pedir información nada más. Después salió otra candidata, que es la que ganó ayer, diciendo lo mismo, nadie le dijo nada. Lo mismo. Sí, también lo está criticando. Y resulta que ahora toda la Cámara de Diputados dijo que el proyecto, que ese trato adolecía de falta de transparencia. Y la verdad es que yo como economista estoy acostumbrada a que ojalá cuando hay un trato tan grande como ese, se licite. A nosotros por lo menos en la municipalidad nos pedían que licitáramos hasta las resmas de papel, hasta los lápices Bic. Y aquí estamos hablando de una operación de muchos miles de millones de dólares. Entonces yo solamente quiero decir, cuando lo dije hace 3 meses atrás o 2 meses atrás, no me acuerdo cuándo fue un escándalo. Y ahora sale toda la Cámara de Diputados a decir esto. Entonces, y eso es lo que me pasa con casi todo lo que digo. Casi todo lo que digo me salen a pegar de un lado y del otro lado. Es una cosa, y me cambian las palabras, y me cambian lo que yo he dicho, y dicen que cómo la Evelyn puede salir en contra de la empresa privada. Yo lo único que había dicho era que iba a pedir la información. Porque me parecía raro que un deal, un negocio de tantos miles de millones de dólares se hiciera a puerta cerrada. ¿No le preocupa quedar alineada con Janet Jara en esto? Yo lo dije primero. Está claro quién habló primero. Así que no soy yo la que me alineé. Está bien. Estados Unidos quiero ir, porque el presidente Gabriel Boric ha estado en el centro de la polémica, sabemos por sus dichos
condenando el ataque a Estados Unidos e Irán, en fin, y ahora por su participación a los BRICS, ¿no? A esta cumbre integrada por Rusia, por Irán, en momentos claves, porque no solo por la visa waiver, que por supuesto a muchos les preocupa, sino también porque se están negociando los aranceles, es decir, es un momento muy importante para nuestro país y las relaciones con Estados Unidos. Yo sé usted que dijo que el único objetivo es cuidar a Chile, pero ¿qué posición tomaría usted con Estados Unidos como presidenta de Chile y qué haría para cuidar a Chile, pero cuidando además las relaciones con nuestros dos principales socios comerciales, que son China y Estados Unidos, ¿no? Bueno, para empezar es complicado tener a un embajador que se la jugó por la otra candidata, ¿no? Fue bien raro que el embajador de Chile en Estados Unidos se mostrara tan abiertamente a favor de una candidata que finalmente no fue la ganadora y que sea el que está de alguna manera ahí en el tema de la negociación de los aranceles. No sé si es la mejor posición desde la cual negociar. En segundo lugar, a nosotros obviamente que lo que nos interesa es el multilateralismo y las reglas estables de la OMC, las reglas de que cuando uno ha firmado un tratado de libre comercio, ese tratado de libre comercio se respeta. Sí. Acá se subieron unilateralmente los aranceles con un tratado de libre comercio firmado, lo cual es complejo. Y en ese sentido es bien interesante lo que está sucediendo entre Europa, en Canadá, Japón, lo que sucedió en el G7 en Canadá hace 2 o 3 semanas atrás, que básicamente son países donde también está China, son países que de alguna manera se están comprometiendo a mantener lo que eran las reglas del juego hasta hace un año atrás, ¿no? Así que este es un tema súper complejo porque obviamente que nuestro país puede salir muy trasquilado, donde efectivamente el cambio en las reglas de juego ha sido muy doloroso y muy complejo y ha ocasionado un tremendo ruido en la economía internacional, ruido que nos va a pegar muy fuertemente en algún momento, todavía no nos está pegando. Y Chile es un país demasiado pequeño como para plantearse como que nosotros fuéramos a cambiar el comportamiento de una gran potencia. Es como que yo siento que hay que ubicarse un poco, ¿no? Y en ese sentido, nosotros tenemos que básicamente negociar con todo. ¿Y bajo perfil? Sí, pues, obvio. Bien. Y es difícil administrar a Estados Unidos-China, ¿no? Difícil, pero uno tiene que entender que finalmente de lo que se trata son de muchos empleos de muchos chilenos y de muchas inversiones de muchos chilenos. Y eso es lo que hay que cuidar. Yeah. Estos no son gustitos ideológicos ni personales. Claro. Hay un país entero que hay que cuidar. Ahora, candidata, para que todo lo que hemos estado conversando se concrete, para que efectivamente el país pueda volver a crecer, para que haya inversiones, para impulsar y tirar para arriba nuestro país, se requiere paz social, ¿no? ¿Está de acuerdo con eso? Para todo se requiere paz social. ¿Y qué va a hacer usted si se convierte en la presidenta de nuestro país para que el país no se convierta en un maldito infierno, como lo advertía Oscar Landerreche? Los chilenos ya aprendieron. Los chilenos son muy inteligentes. Yo confío tanto en el criterio de los chilenos. Se dieron cuenta que después del estallido todo estuvo peor. Y lo que de alguna manera sostuvo todo ese estallido fue que la gente lo apoyaba. 65% de la gente estaba de acuerdo con la violencia en ese minuto, porque se había metido este discurso del
del abuso, de que todo era, que los 30 años no había sido nada, que no habíamos progresado. Y hoy día la gente mira eso con añoranza. Así que yo no creo, pueden haber algunas personas que intenten problemas, pero es muy distinto un grupo pequeño actuando en contra de la voluntad de los chilenos a mucha gente apoyando eso. Así que no le temo un nuevo estallido, incluso con un partido comunista herido en este caso, con Janet Jara fuera del escenario, poniéndonos en esta situación hipotética. Los chilenos son muy inteligentes. Okay. Yo tengo una confianza total en los chilenos. Candidata, usted anunció un plan de 2.500 millones de dólares para tecnología en seguridad, muy relevante, que entiendo incluiría 140.000 cámaras. ¿Nos puede contar de qué se trata en detalle esto? Lo dijo a propósito de lo de la macrozona sur, pero no, lo dije respecto a la macrozona sur. Le preguntaron en ese entonces, pero usted se refería yo siempre me he referido a la seguridad ciudadana en Chile, y básicamente lo que estoy señalando es que nosotros tenemos que tratar de tener un plan donde las decisiones y las alertas las vaya tomando la inteligencia artificial y no tanto, ¿no es cierto?, la persona, porque la persona la pueden corromper, la pueden comprar, la pueden amenazar, etc. De eso estoy hablando. Y esto existe en Singapur, esta tecnología existe en Londres, existe en Buenos Aires, se acaban de instalar como 17.000 cámaras también, y de verdad ha mejorado la tecnología, y son básicamente sensores inteligentes, son cámaras movibles, cámaras fijas también, que están conectadas unas con otras, donde uno puede programar, por ejemplo, dígame si por ejemplo pasa una moto con 2 personas. Generalmente moto con 2 personas hay una mucho mayor probabilidad de que sean motochorros, ¿no? O de que estén delinquiendo. O uno puede decir, mire, por ejemplo, alrededor de este banco pongamos un límite y si se acercan 5 personas después de las 2 de la mañana, suene la alarma. O sea, uno las puede programar, son cámaras inteligentes. Son cámaras además que recuerdan, son cámaras que van archivando información, son cámaras... Les quiero contar, por ejemplo, nosotros, cuando yo era alcaldesa, mataron a una persona en el Parque Balmaceda. Entonces nosotros fuimos y buscamos más o menos 3 horas antes todo lo que había pasado en los alrededores. Nosotros además teníamos catastrado qué cámaras privadas habían, porque en la zona hay clínicas, hay universidades, etc. Así que fuimos a buscar todas las imágenes. Esto hecho a mano no significó que a las 24, 48 horas le pasamos así una carpeta a la PDI y a los 3 días la PDI tenía al asesino confeso. Eso lo hicimos a mano, buscando todas las cámaras, la hora, qué sé yo. Cuando uno tiene estos sistemas, usted aprieta y le muestra todo lo raro, o toda la gente que pasó, o toda la gente que estuvo. O sea, eso es instantáneo. Como les decía, hay, por ejemplo, un auto que se vio huyendo. Bueno, usted ese auto lo puede seguir de cámara en cámara, puede saber de dónde salió, quiénes iban, cuál era la patente, dónde se bajaron, sabe dónde está ahora. Entonces, eso, y como les decía, esto es un tema complejo, porque hay un trade-off entre libertad y vigilancia. Y es un trade-off. Claro. Y hay que conversarlo. Y hay que conversar. Yo por lo menos soy de la idea de perder algunos grados de libertad con tal de que el crimen organizado no se haga cargo de nuestro país. Pero también significa, bueno, ¿y quién va a manejar eso? Claro. ¿Cómo voy a evitar que espíen a alguien? ¿Cómo hacer la gobernanza? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Me entienden? O sea, plantea lo mismo que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está poniéndonos muchas decisiones
en que uno dice, bueno, ¿cuánto avanzamos? Candidata, perdón que le interrumpa, me están interrumpiendo, o sea, me están, perdón, apurando con el tiempo, así es que le voy a hacer la última pregunta en relación a la seguridad, que creo que es muy relevante, ¿no? Usted en la penúltima encuesta de CADEM, en los atributos y áreas de gestión, CAS aparece liderando en carácter, capacidad para resolver los problemas, economía, delincuencia, crimen organizado, inmigración, en fin. ¿Cómo explica usted que la gente o que las encuestas perciba a José Antonio CAS por sobre estas materias, estos atributos en seguridad, que usted, en el fondo? ¿Y cómo se va a diferenciar usted también de José Antonio Caz en ese sentido para convertirse no en te voy la a, dama de no te hierro, voy a dar mi digamos, estrategia en acá. esto? Perdonen, pero las estrategias no se comparten en un foro. ¿Pero qué tiene pensado usted para convertirse en una dama de hierro en temas de seguridad? A ver, la gente es más multidimensional que eso. Y son temas que, primero, nosotros medimos de muchas formas distintas. Hay medidas más sofisticadas, menos sofisticadas. No se llega a todo el mundo de la misma manera. Así que esos son temas que ustedes van a ir viendo en los próximos meses. Está bien, pero ¿por qué cree usted que la gente debe confiar en usted para liderar los temas de seguridad en nuestro país? ¿Por qué? Porque ya lo hice. Porque efectivamente nosotros en Providencia montamos el mejor sistema municipal del país. Y nosotros en Providencia teníamos 950 detenidos al año en flagrancia. No es poco. Por nosotros, por nuestros guardias de seguridad, que no tenían ninguna facultad, salvo detener en flagrancia. Así que efectivamente lo hicimos, y no solamente eso, fui la primera persona en Chile que dije que había mafias detrás de los comerciantes ilegales. También, ¡ay, que como la Evelyn, que el pobre señor con el pañito! Porque cada vez que yo digo algo es, ¡ay, la Evelyn, con la Evelyn! Igual que con Sokimich y con Codelco, la misma cosa. Igual además que con la píldora. La misma cosa. Candidata, todo es sacado de contexto, todo es analizado, todo es motivo de escándalo. Pero hay quienes vienen usted una marca. Entonces yo le quiero decir, lo que le quiero decir es que efectivamente logramos sacar a los comerciantes ilegales del Costanera Center, que es básicamente el lugar donde más gente se congrega en Chile. Y lo hicimos con una mezcla de inteligencia, de observación, de que íbamos probando medidas, que íbamos perfeccionando las medidas, porque íbamos aprendiendo en la medida que íbamos haciendo. Y la verdad es que nos funcionó súper bien. Muchas gracias. Tenemos que ya finalizar porque el espacio del lugar. Tenemos un horario comprometido y también la candidata tiene más actividades. Así que, por favor, un fuerte aplauso y muchas gracias para todos. Muchas gracias, candidata Evelyn Matei. Muchas gracias a todos los asistentes y muy pronto vamos a estar con todo el video completo y con toda la información en nuestras redes sociales y sitio web. Así que un agrado que hayan estado con nosotros y los esperamos en nuestra próxima actividad. Muchas gracias. Ha sido un gusto. Gracias a todos ustedes por asistir. Se tiene que ir. Se tiene que ir ahora corriendo, me dijeron. Tengo que ir No corriendo. habían dicho a mí hasta las 9, entonces empecé a correr con los temas. Ya. Tengo un desfase, pero no quería